Muy bien, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a ver la organización de los discos. Bueno, comenzamos este video tutorial viendo una imagen de los discos SCSI. Existen dos grandes divisiones, los ATA o ID, también conocidos, y los SCSI, que son estos discos que pueden trabajar en caliente. Eso significa que mientras el servidor esté encendido, estos discos se pueden conectar y desconectar y no se producen errores. Muy bien. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a comenzar viendo los discos básicos. Vamos a colocar el título aquí. Discos básicos. Los discos básicos. Vamos a darle ahí. Discos básicos. Bueno, ¿qué es un disco básico? Cuando nosotros conectamos un disco a un sistema operativo Windows, los discos son de manera predeterminada, discos básicos. Eso significa que los discos básicos son el medio de almacenamiento predeterminado de los sistemas operativos Windows. Muy bien, nosotros podemos, como pueden observar en esta imagen, nosotros podemos dividir los discos básicos en regiones por almacenamiento menores como forma de organizar los discos. Podemos dividir discos en dos regiones, una para el sistema, otra para las aplicaciones, otra para datos y así sucesivamente. Cuando se trata de discos básicos, nosotros podemos máximo crear 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida. Las 4 particiones primarias son mucho más limitantes porque si dividimos en 4 particiones primarias, por ejemplo, este disco, podríamos ver que no pasaría de la letra F, es de la unidad C, unidad D, unidad E y unidad F si son discos, si son particiones primarias. Para superar esta limitante, se ha decidido crear particiones extendidas, donde pues, se pueden crear unidades lógicas como F, G, H para superar la limitante de las 4 letras, digamos, o de las 4 particiones que se utilizaban en los discos duros, bien, o en las particiones primarias. Vamos a ver cómo se crea un disco básico. Aquí tenemos varios discos básicos. Luego vamos a ver discos dinámicos, por eso he agregado muchos. Este disco básico, ¿sí? Este disco básico yo lo puedo crear un nuevo volumen simple, por ejemplo de 100 megas, hacer la unidad E, damos formato rápido, finalizar. Le voy a dar otro volumen, por 100 megas, F y 100 megas, F, G y un nuevo volumen simple, y H. Fíjense que aquí podemos seguir creando, pero bueno, eso es porque la tercera, esto es una partición primaria, y esto es una partición extendida de manera predeterminada. El sistema operativo protege eso para que no se limite solamente a 4 particiones primarias, sino 3 particiones primarias y a una extendida. La extendida se puede crear en varias particiones adicionales, 100 megas, ¿sí? Para superar la limitante de la que hablábamos, y así tenemos mucho más espacio libre. Como hemos podido ver, nosotros podemos crear 4 particiones primarias, pero Windows Server 2008 ya protege esta situación y nos permite crear máximo 3 particiones primarias y una partición extendida para superar la limitante de las 4 unidades del disco. Bien, vamos a ir eliminando el volumen, eliminando cada uno de los volúmenes para volver al estado normal.
¿sí? En este caso tendremos que eliminar los volúmenes creados. Elimino el volumen creado. Por último, elimino la partición y se queda como un disco básico normal. Entonces, en síntesis, los discos básicos son los discos predeterminados de Windows, incluido Windows Server, donde podríamos crear 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida. Obviamente que esto es lo recomendado, es por eso que Microsoft Windows Server 2008, de manera automática, si nosotros vamos a trabajar con discos duros básicos, va a tomar esta configuración para superar la limitante de las 4 unidades. Muy bien, eso obviamente es en cuanto a particiones o a discos básicos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, que también necesitamos explicar. Vamos a agregar un nuevo disco a nuestro equipo. Vamos a agregar un nuevo disco. Fíjense que no podemos agregar un nuevo disco IDE porque estos trabajan en frío. Solamente discos SCSI podríamos simular agregar, que son los que se trabajan en caliente. Damos 5 GB de tamaño, lo guardamos. Y cuando nosotros conectamos un disco en caliente o un disco nuevo en Windows Server, el disco va a aparecer en la administración de discos, que está en almacenamiento, administración de discos, y me va a aparecer como un disco desconocido. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo online o en línea al disco duro, en línea, y posteriormente tenemos que inicializar el disco para que podamos trabajar con él. Muy bien, ahí tenemos un nuevo disco. Lo que vamos a ver ahora son los discos dinámicos. Bien, para eso nos vamos a ir a esta segunda. Luego vamos a ir explicando los distintos tipos de discos dinámicos. ¿Qué son los discos dinámicos? Estos discos ofrecen características con las que no cuentan los discos básicos, como la compatibilidad con volúmenes que abarcan varios discos. Bien, estos discos utilizan una base de datos oculta. Un momentito, por favor. Bueno, continuamos. Vamos a ver, decíamos que los discos dinámicos utilizan una base de datos oculta para hacer un seguimiento de la información sobre los volúmenes dinámicos. Bien, es decir, nosotros, entre otras características que vamos a ver con los discos dinámicos, es que podemos trabajar, cuando trabajamos con discos dinámicos, nosotros podemos crear volúmenes que abarcan varios discos, ¿no? Como los RAID, por ejemplo. En este RAID, por ejemplo, 2 discos van a trabajar bajo un mismo volumen. Aquí también 2 discos. En este ejemplo son 4 discos que trabajan bajo un mismo volumen. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Nótese que aquí ya no hablamos de particiones como si hablábamos en los discos básicos. La palabra particiones solamente es utilizada en los discos básicos. En los discos dinámicos ya no se denominan particiones, sino se los denomina volúmenes. Muy bien. Bueno, mediante el uso de estos discos podemos superar un límite. Por ejemplo, en sistemas operativos podemos utilizar 2 terabytes, etcétera, como vamos a ir viendo poco a poco. Bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde me compro un disco dinámico? En realidad, los discos dinámicos, como son discos o configuraciones especiales del sistema operativo, no son discos que tenemos que ir a la tienda y pedir discos dinámicos, sino que simplemente compramos un disco normal, básico, y lo tenemos que convertir a disco dinámico. En este caso vamos a convertir el disco 1, 2, 3, 4 y 5 a disco dinámico, y van a poder observar que su apariencia va a cambiar. Bueno, en realidad su apariencia no, pero sí el título. Luego vamos a ver cómo va cambiando la apariencia a medida que vamos trabajando con los distintos discos dinámicos. Muy bien, así que lo que tenemos que hacer es convertir el disco básico a dinámico. También lo podemos revertir, esta conversión podemos convertir el disco dinámico a básico siempre y cuando no esté siendo utilizado por ningún volumen. Muy bien, ahora bien, existen varios tipos de organización de un disco dinámico. Para eso vamos a abrir un notepad y vamos a ir explicando los básicos y luego vamos a pasar sí a los RAIDs. Básicamente hablamos de un volumen simple, que es el que contiene espacio en un solo disco,
el volumen seccionado que combina áreas de espacio de dos o más discos, volumen distribuido, lo que lo mismo, ¿no? Incluye espacio de dos o más discos. Ahora, simplemente, el volumen simple ocupa el espacio de un solo disco. El seccionado combina áreas de dos o más discos, y distribuido lo mismo, ¿sí? Incluye espacio de dos o más discos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un seccionado y un distribuido? Bien, el seccionado, que también es el RAID 0, va grabando, digamos, nosotros metemos información, o sea, con el lápiz metemos información a un RAID 0, un volumen seccionado. La información se va distribuyendo de manera equitativa, digamos, parte de un archivo se graba aquí, y la otra parte en otro disco, la otra parte en otro disco, la otra parte en otro disco, y así sucesivamente. ¿Para qué ha sido creado el RAID 0 o el volumen seccionado? Para mejorar la velocidad de lectura y escritura, es decir, para mejorar el performance o el rendimiento de los discos. Prácticamente, dependiendo de la cantidad de discos que tengamos, la velocidad de entrada y salida es increíble, porque cuando nosotros grabamos grandes cantidades de información y necesitamos una gran velocidad, vamos a utilizar volúmenes seccionados. Bien. El volumen distribuido también incluye dos o más discos, ¿sí? ¿Cómo trabaja? En primer lugar, aquí vamos a ver directamente un ejemplo en otro Paint. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que todo esto es un disco distribuido. Entonces, ¿qué pasa? La información primero se va llenando en un disco, ¿sí? Se va llenando en un disco, entonces cuando se completa, se termina de llenar y tiene que continuar llenándose, va a continuar con el disco, con el segundo disco, y así sucesivamente con el tercer disco, y bueno, con los N discos que tenga en su volumen. Es decir, primero se rellena la parte del primero, luego se va, una vez que se llena todo el disco, pasa a la segunda parte. Hace una flechita aquí, se llena esto primero, luego se llena esto, luego se llena esto. Bien, esto es más, este volumen ha sido creado para soportar grandes cantidades de información. Digamos que necesitamos trabajar con una gran aplicación de base de datos en un solo volumen, entonces vamos agregando discos a medida que se van llenando las bases de datos. Bien, existen otras como por ejemplo el RAID 1, que también se lo denomina espejo. Lo vamos a colocar espejo, como su nombre lo indica. Todo lo que, bueno, también incluye dos o más discos. Todo lo que contenga uno de sus discos va a contener el resto de sus discos. Bien, en este caso tenemos dos discos. Todo lo que contenga un disco va a contener el otro disco, es decir, toda la información de un disco va a contener el otro disco. ¿Qué significa esto? Que es tolerante a fallos, de manera tal que si agarramos, perdemos este disco porque se quema, se arruina, se cae o algún otro motivo, tenemos este disco para reemplazar la información, y la información de esa manera no se pierde. Muy bien, ese es un disco RAID 1 o espejo. Bien, otro volumen es el RAID 5, conjunto de volúmenes RAID 5, ¿sí? RAID, por ejemplo, por si acaso, significa conjunto redundante de discos independientes. Conjunto redundante de discos independientes. Redundant Array Independent Disks. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el RAID 5 y los otros RAIDs que hemos visto? Que el RAID 5 mínimamente necesita 3 discos. Y puede llegar a utilizar hasta 32 discos como máximo. ¿Sí? Hasta 32 discos. ¿Cómo funciona? Bueno, este disco tiene una gran velocidad de
de lectura, no tanto de escritura, sí una velocidad de lectura, y bueno, combina, ¿sí? Tiene una característica de seccionado, es decir que fíjense aquí la información se va grabando de manera equitativa en los otros discos, pero además es tolerante a fallos, entonces se va grabando información en otros lugares de los discos para que la información, en el caso de que se pierda, se pueda recuperar. Es decir, este disco tiene una mejora en cuanto a su rendimiento, pero además es tolerante a fallos. Bien. Bueno, y otros que se están poniendo de moda actualmente son los RAID 01 y el RAID 10, o RAID 10 también, que bueno, el RAID 01 es utilizado para replicar y compartir datos entre varios discos. Bien, aquí tenemos combina, a este también se lo denomina, vamos a darle su nombrecito, a este también se lo denomina, espejo de divisiones. Bien, es decir, principalmente trabaja con RAID 1 y debajo del RAID 1 tenemos dos discos o dos pares de discos, es decir, 4 discos mínimamente que trabajen con RAID 0. Bien, es utilizado para replicar y compartir datos entre varios discos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Cuando hay un fallo, ¿sí? Alguno de los datos perdidos puede ser copiado desde el otro en el nivel 0, es decir, si falla este disco, puede ser copiado desde otro disco. Si falla este disco, puede ser copiado desde este otro disco. Bien, es tolerante a fallos. Pero existe un problema. Por ejemplo, si queremos añadir un nuevo disco adicional, es decir, si queremos añadir más espacio, tenemos sí o sí que es obligatorio, digamos, tenemos que sí o sí añadir otro de la misma división para equilibrar el tamaño del conjunto. Eso significa que si quiero agregar otro más espacio aquí, tendríamos que utilizar dos discos del mismo tamaño para poder ampliar el volumen. Bien, se tiene que agregar de par en par y mínimamente trabaja con 4. Y este es a la inversa, ¿sí? Este es a la inversa, se lo denomina también división de espejos. División de espejos. Y en realidad trabajamos, bueno, básicamente bajo un RAID 0 y los discos principales tienen discos RAID 1, es decir que aquí vamos con espejo y todos los demás trabajan con secciones, es decir, aquí se graba la primera sección, digamos, del archivo A1 y aquí se pasa la siguiente información. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si, bueno, logra fallar uno de estos discos, obviamente se lo puede reemplazar y tendríamos que poner otro disco para reemplazar a este disco y que esa información se copie aquí. Así que también es tolerante a fallos. El único problema es lo mismo, que si tenemos que agregar discos, tenemos que agregarlos de 2 en 2 discos. Muy bien. Básicamente esos son todos. Hay muchos más RAIDs, pero estos son los más utilizados en la actualidad. Bien, esta es la pequeña introducción a los RAIDs, a los volúmenes básicos, perdón, a los discos básicos y dinámicos, a las particiones y volúmenes. Y en el siguiente video tutorial vamos a ver la parte práctica, porque no quiero agrandar mucho este tutorial, así que vamos a dividirlo en dos. Bien.